familia. Bienvenido, doctor García Sayán. Gracias por venir. Muchas gracias, Aida, y muchas gracias a todas por venir acá, a la doctora Meave por la gran invitación. Yo encantado de estar acá en este evento tan importante, enfocado en la salud de la mujer, y además coincide con el Mes Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular. Ayer en Estados Unidos fue el Día Nacional de vestirse de rojo para poder elevar la conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares en mujeres. Entonces, como han hecho los expositoras anteriores, vamos a hacer un montón de conversación, las preguntas, pero tengo unas diapositivas muy pequeñas para abrir la conversación y presentar algunos datos que son importantes. A ver, lo primero acá es hablar de los mitos y las realidades. El mito es que las enfermedades cardíacas son cosa de hombres y que a las mujeres no les da. Y las mujeres se deben preocupar nada más del cáncer. Y la realidad es que la enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de muerte de mujeres en países desarrollados y mata a más mujeres que todas las formas del cáncer combinadas. 1 de cada 3 mujeres muere de enfermedad cardiovascular. Y me gustaría saber, levantando la mano, ¿quién de ustedes sabía este dato? ¿Quién sabía que era la causa número 1 de muerte? Es la minoría de gente, es verdad. Y hubo un estudio de la Asociación Americana del Corazón hace unos años en donde una encuesta demostró que solo el 44% de mujeres tenían una idea de que este era un problema serio. El otro mito es: no tengo ningún síntoma, por lo tanto no hay de qué preocuparse. Hemos estado hablando de la diabetes hace unos minutos con la doctora Bocalando y el sobrepeso, la presión alta, el colesterol. Ninguna de estas cosas usualmente duelen ni causan ningún síntoma. En realidad, 2/3 partes de las mujeres que mueren por enfermedad cardiovascular no tuvieron ningún síntoma hasta el día que les dio un infarto masivo o una embolia cerebral. El otro mito es que si no tengo dolor en el pecho, que es lo que usualmente se asocia con un infarto cardíaco, no hay de qué preocuparse. Y la realidad es que si bien la mayoría de mujeres que se presentan con un infarto tienen dolor en el pecho, no es necesariamente el dolor más típico, son síntomas un poco más vagos, a veces es dolor de la espalda, a veces es una indigestión, y justamente son las mujeres las que tienen más probabilidades de manifestar estos síntomas que le llamamos atípicos en relación a los varones. Y el otro mito es que, bueno, tengo una historia familiar, en mi familia todo el mundo ha tenido infartos, así que pues no hay nada que hacer, vamos a vivir la vida y nos dará un infarto. Y en realidad eso no es cierto. Pues pese a tener una historia familiar, que es algo que no podemos controlar, el 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles con control de factores de riesgo y estilo de vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya hemos estado hablando de esto hace unos momentos con los otros ponentes. Los factores no modificables, pues a medida que va avanzando la edad, por supuesto, aumenta el riesgo. Hemos hablado mucho del sexo y del género, y en cuanto a la menopausia y premenopausia, y vamos a conversar un poco sobre eso, la historia familiar de enfermedad coronaria prematura, que está definida como un episodio cardiovascular en un hombre de menos de 55 años o una familiar mujer de menos de 65 años, eso es considerado prematuro. La raza y una historia previa de enfermedad cardiovascular. Pero hay los factores que podemos modificar, y esto es fundamental estar conscientes de eso: la presión alta, el tabaquismo, el colesterol alto, la falta de ejercicio, la obesidad y la diabetes. Y es fundamental que todas sepan su riesgo, y para eso, por supuesto, pueden ir a su médico principal que les puede orientar, pero hay calculadores de riesgo que uno puede acceder en internet y uno pone sus factores de riesgo. Por supuesto, te va a preguntar el colesterol, cuál es el colesterol, cuál es la presión. O sea, tenemos que conocer esos números porque no duele. Y luego nos dice cuál es nuestro riesgo. ¿Es un riesgo bajo, es un riesgo intermedio y es un riesgo alto? Y para controlar estos factores de riesgo, antes de hablar de medicinas, la Asociación Americana del Corazón recomienda los 8 pasos esenciales. En inglés, Life's Essential 8. Eran 7, pero le agregaron el sueño, el buen sueño, como un factor que ayuda a prevenir la enfermedad cardiovascular. Alimentación sana, se ha hablado mucho de eso ya en las horas previas. Actividad física,
control de la glucosa, del azúcar, control del peso, control del colesterol, control de la presión arterial y no fumar. Entonces, ¿cómo prevenimos estas cosas? Bueno, hay que además conocer nuestros números, ¿verdad? Saber cuánto está la presión. Eso es facilísimo de hacer. Puede ir a cualquier farmacia, puede comprarse un aparato de presión. La presión arterial normal debe ser por debajo de 120 y por debajo de 80 la diastólica, ambos. Hemos hablado de la diabetes, del azúcar y de la prediabetes, y saber la hemoglobina glicosilada es un examen de sangre muy fácil de hacer, y un perfil de lípidos una vez al año para pacientes que están en riesgo, pero incluso en pacientes jóvenes de por 20 años. La Asociación Americana del Corazón recomienda hacerse un perfil de lípidos inicial, y si el riesgo es bajo y está normal, repetirlo en unos 5 o 6 años. Pero en pacientes que están en riesgo, esto debería ser anual. En casos específicos, en donde, por ejemplo, hay una historia familiar muy grande de enfermedad coronaria, pero de otra forma el factor de riesgo del paciente, la paciente no parece ser muy alto, podemos hacer pruebas un poquito más sofisticadas. Un examen simple de sangre, que es la lipoproteína A, es un factor adicional de riesgo, apolipoproteína B, la proteína C reactiva, que es un indicador de la inflamación. Y en pacientes que no tienen síntomas y que son de riesgo intermedio, o en que queremos obtener mayor información sobre el riesgo individual, porque todos estos factores de riesgo, todas estas calculadoras son basados en estudios, ¿verdad? Pero finalmente el individuo es uno, y hay factores de riesgo que probablemente existen y que todavía no conocemos. Entonces, hay una prueba que es muy sencilla de hacer, que es el calcio coronario. Una tomografía cardíaca sin contraste, muy baja radiación, se puede hacer en cualquier parte, y nos indica este score de calcio coronario. Por supuesto, 0 es ideal, y a medida que el score va aumentando, nuestro riesgo coronario es más alto, y van aumentando los tipos de tratamientos que podemos indicar. Y en pacientes que tienen síntomas, ahí es cuando recomendamos una prueba de esfuerzo, una prueba nuclear, o mi prueba preferida en estos casos es una angiotomografía cardíaca. ¿Por qué? Porque la angiotomografía cardíaca no solo nos muestra si es que hay un bloqueo, pero también nos muestra qué está pasando en las arterias. Si hay una placa coronaria que está empezando a formarse y que nos va a dar problemas en 5, 10, 15 años y que tenemos que intervenir. Y esta imagen que tenemos acá es de una paciente de 43 años que vi hace 2 semanas. Y tenía dolores de pecho y venía con estos dolores desde hace meses, y como que no le habían hecho mucho caso, ella misma no había prestado mucha atención, y le hicimos una angiotomografía cardíaca, identificamos una lesión en la descendente anterior, que es la arteria más grande del corazón, y con una prueba adicional que se llama Fractional Flow Reserve, que es esta imagen tridimensional con colores, se determinó que esta lesión es significativa, a una edad muy joven, premenopáusica. Y bueno, un tema del que me han pedido que converse, y eso va a ser motivo de muchas preguntas, me imagino, es el efecto de la menopausia en la enfermedad cardiovascular. Ya se habló un poco de eso en las primeras presentaciones, se habló de los cambios hormonales, el aumento de peso, el aumento de colesterol, de triglicéridos, el desarrollo de lo que llamamos síndrome metabólico, la función de las arterias en el cuerpo se afecta, y esto es particularmente importante en pacientes con menopausia temprana, que es menos de 40 años, y eso se considera como un factor de riesgo coronario adicional. Pues si los estrógenos protegen al corazón durante la etapa premenopáusica, y después de la menopausia el riesgo aumenta a raíz de la disminución de los estrógenos en parte, pues hay que darle estrógenos a los pacientes, pero no es tan sencillo. Se ha visto, por supuesto, que los estrógenos también tienen cierto tipo de problemas y pueden aumentar el riesgo de trombosis, pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, en coordinación con los endocrinólogos, con los ginecólogos, es que se puede determinar el riesgo individual de la paciente y ver qué pacientes se van a beneficiar con estrógenos y qué pacientes en realidad esta terapia podría ser más riesgosa. Y eso requiere evaluación de los factores de riesgo, como muestra este semáforo, esta imagen del semáforo. Y en algunos casos exámenes de imágenes, como el score de calcio coronario, para poder determinar si es una terapia adecuada, y si no estamos en realidad aumentando el riesgo de esta paciente, el riesgo coronario de esta paciente o cardiovascular, tratando de controlar los síntomas de la menopausia.
Y eso es todo para mis diapositivas. Hay mucho de qué hablar y estaré encantado de responder algunas preguntas y conversar. Bien, en esta discusión que tenemos, nos acompaña, tenemos la fortuna de contar con la doctora Nayeli Jiménez Torres, que es cardióloga del Centro Médico ABC. Ella es la jefa de justamente del área de diagnóstico, del Centro de Diagnóstico Cardiovascular del Hospital ABC. Ella nos va a acompañar y bueno, vamos a abrir aquí rápidamente a preguntas muy puntuales. El punto clave que mencionó el doctor, me parece el más importante a señalar, es cuando hace esta pregunta acerca de ustedes sabían que la primera causa de muerte en nosotras son las enfermedades cardiovasculares. Esto es algo determinante. Es algo determinante y que coincide justo con este mes, con estos días en que justamente está dedicado a la salud cardiovascular de la mujer. Es una gran preocupación la que existe de manera global, en realidad, porque este desconocimiento que existe de que nosotras no nos morimos más de cáncer, sino que nos morimos más de enfermedades cardiovasculares. Y en muchas ocasiones, como ya hemos mencionado muchas cosas, de factores que pueden ser cambiados, que tenemos el poder de justamente de modificarlos. Entonces aquí me gustaría la doctora, si no, podemos hablar justamente de esos factores que son modificables, aprovechando aquí al doctor, justamente para que toquemos el tema. Muchas gracias, doctora. Justo hacer mucho hincapié en eso. Las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de mortalidad en las mujeres también en México. En Estados Unidos y en México, cuando bien sabíamos que antes era el cáncer, no, son las enfermedades cardiovasculares. Y también se sabe que las mujeres acuden más tarde con el médico, los síntomas son más atípicos, casi no se hacen todos estos estudios de medicina preventiva, porque teníamos esa idea de que las mujeres no se infartaban, pero sí es una realidad. Entonces, el enfoque en la prevención es sumamente importante. Y lo importante aquí que hay que definir es a qué edad iniciarlo, porque no nada más es en la menopausia, sino es antes, porque el hecho de que tengamos una buena calidad de vida antes de la menopausia, vamos a tener un pronóstico mejor a futuro. Entonces mi pregunta hacia el doctor sería, ¿a partir de qué año iniciar a tomar estos laboratorios? Los niveles de lípidos, colesterol, cuándo checarse la presión arterial, un electrocardiograma, ir con un cardiólogo, ¿a partir de qué edad? Yo diría, en general es difícil dar una edad específica, pero yo diría lo que mencioné, la Asociación Americana del Corazón recomienda a partir de los 20 años. Pero hay casos incluso infantiles, ¿verdad? Hay casos de familias con gran riesgo cardiovascular, familias con obesidad, niños con diabetes tipo 2, no tipo 1. Y en esos casos, por supuesto, el pediatra tiene que intervenir incluso a esa edad. La placa coronaria en estudios se ha encontrado incluso en fetos. O sea, la placa coronaria se empieza a desarrollar en la infancia. Y por supuesto los estragos vienen después, pero el momento de prevenir es temprano, como justo mencionó la doctora Jiménez. Así es, muy bien. Algo muy interesante que creo que debemos de señalar es que además de la cardiopatía isquémica, existen otras enfermedades cardiovasculares que son también la primera causa de muerte en México. Sabemos bien a bien que en nuestro país un problema enorme que tenemos son los pacientes que llegan en falla cardíaca, esos pacientes que con la edad, lo vemos en mujeres posmenopáusicas que llegan mayores con falla cardíaca y que la primera causa de falla cardíaca en nuestro país, en México, doctor, justamente es la hipertensión arterial. Este es un tema de salud pública terrible y que es algo tan fácil de abordar desde el momento en que se diagnostica. Las mujeres en México no saben que son hipertensas y este es un punto terrible. Aquí me gustaría mencionar lo que se mencionó de que en qué momento debo de acudir a un cardiólogo y como las mujeres acuden, y esto es algo que nos interesa mucho con este evento, como las mujeres acuden a ginecólogo, como las mujeres empiezan un periodo, empiezan menstruación, después se embarazan, ocurre todo, toman anticonceptivos orales, que es algo que no hemos mencionado. Las mujeres toman anticonceptivos orales, que es algo muy importante si lo pudiéramos mencionar. El diagnóstico de hipertensión en nuestra población es algo determinante. Entonces, y esto se asocia evidentemente a cardiopatía isquémica y otro tipo de enfermedades, si nos lo puede mencionar, doctor. Sí, eso es fundamental, porque yo escucho esto mucho de que la gente piensa que cuando la presión sube a uno le da dolor de cabeza y que ese es el único signo de alarma. Y la verdad es que no es cierto, ¿verdad? La presión puede estar alta por encima de 120/80, como decimos, es hipertensión arterial. Eso no requiere medicinas necesariamente, pero por encima de 140/90 ya estamos hablando de empezar medicinas, además del factor de riesgo. Y es una de las cosas más sencillas de chequear. Se puede hacer uno en la farmacia,
en cualquier cita con cualquier médico uno tiene que pedir que por favor le chequeen la presión, ¿verdad? E intervenir con factores de estilo de vida. Hay una dieta muy famosa que se llama la dieta DASH, D-A-S-H, que realmente puede bajar la presión 10 a 15 puntos, lo mismo que una medicina. Pero no hay nada mágico con la dieta DASH, es básicamente lo mismo que se ha venido conversando: evitar las comidas procesadas, evitar la grasa saturada animal, evitar la sal, comer lo más natural y poco refinado posible, hacer ejercicio. El ejercicio baja la presión, bajar de peso baja la presión. Si uno baja de peso y hace ejercicio, baja incluso más la presión. Entonces eso es fundamental. Y hay un tema, ya que mencionan la falla cardíaca, hay un tipo de falla cardíaca muy particular que afecta a las mujeres primordialmente, que es lo que le llaman la cardiomiopatía por estrés, ¿verdad? La cardiomiopatía por estrés son personas que sufren una estrés usualmente emocional muy grande y que lleva a una falla cardíaca súbita, y eso es un tema que puede a veces simular un infarto cardíaco en la presentación, y eso es un tema que es mucho más prevalente en mujeres que en hombres, y es algo que hay que resaltar también. Aquí me gustaría preguntarle a la doctora Jiménez, aprovechar y al doctor García, que nos hagan justamente el comentario en relación al tema que comentó la doctora. La forma de presentación de estos padecimientos. La hipertensión no se siente, es la enfermedad silenciosa más mortal que existe, tan fácil de identificar como tomarse la presión. Pero hay un punto también que me parece muy importante señalar y que lo mencionó la doctora cuando hizo su primer comentario, es el del dolor en la mujer. El tema del dolor en la mujer es muy particular y es algo que a mí me preocupa mucho, y voy a poner un ejemplo rapidísimo que creo nos sitúa mucho. Nos llega una paciente para un estudio de angiotomografía coronaria, una mujer, voy a plantear la paciente para que se la imaginen, una mujer de 69 años. Llega esta mujer con dolor, con la referencia de un dolor, no es cierto, no era un dolor, era una sensación de angustia constante. Afortunadamente acude a un cardiólogo y este cardiólogo tiene la iniciativa de solicitarle una angiotomografía coronaria. Esta paciente acude a su estudio de angiotomografía coronaria y el residente viene y me presenta el caso y me menciona, es un residente de radiología, y me dice: doctora, se trata de una paciente de esta edad que tiene una molestia, como una sensación se siente incómoda, persistente y tal. Y cuando el residente me la presenta me dice: muy probablemente no va a tener nada, doctora. Debe de ser como una paciente, la veo muy ansiosa, debe ser algo de estrés lo que tiene. Yo creo que va a ser un estudio normal. Y me llamó mucho la atención, ahí detuve al residente y le comenté al residente: a ver, perdón, primero, él no lo hizo de una manera intencionada, pero fíjese cómo son estos sesgos que tenemos todos en relación al dolor o la molestia en la mujer, a la sintomatología en la mujer. Tenemos unos sesgos muy determinantes y todo lo asociamos a un tema de ansiedad, de estrés, de angustia. En la mujer todo está muy relacionado con lo emocional. Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Le dije al residente: jamás debemos de tener como este primer comentario, ¿no? Y fíjate cómo tú lo hiciste de una manera inconsciente, son estos sesgos inconscientes. Aquí me gustaría que si ustedes dos nos pueden hablar dentro de su expertise en relación a esta sintomatología en las mujeres, que justamente no es lo mismo que lo que ocurre en el hombre. Le hicimos la angiotomografía a la paciente, se los cuento. Y el hallazgo, que es inusual, el hallazgo fue justamente una lesión significativa en el segmento proximal de una de las arterias coronarias más importantes del corazón. Una placa no calcificada. Las mujeres la realidad es que no hacen placas calcificadas. Las placas calcificadas son más frecuentes en los hombres. Pero esta mujer tenía una placa no calcificada. Y esto resulta muy interesante. Esta paciente, por supuesto que fue referida a su cardiólogo, la trató de manera inmediata, de una manera no invasiva, la trató, pero fíjense cómo ella no refería a un dolor, falta de aire, no tenía este dolor que se describe en los hombres. Pero entonces, dos cosas claves: las mujeres mueren del corazón. Dos, las mujeres no van a presentar la misma sintomatología de un problema cardíaco que los hombres. Y tres, evitemos esos sesgos inconscientes en nosotras mismas, entre nosotras mismas. Esto es algo muy importante. Totalmente de acuerdo con la doctora. Justo hay estudios que dicen que las mujeres buscan atención más tardía. Llegan infartadas, se esperan demasiado tiempo porque no piensan que se están infartando. Y a pronóstico, a futuro, les va peor a estas mujeres comparado con un hombre.
Y si bien lo que dice la doctora, no, la causa, hay múltiples otras causas por qué una mujer se puede infartar, no nada más una placa en las arterias del corazón, sino también disecciones, miocardiopatía por estrés, incluso algo también importante que hay que mencionar es pacientes con cáncer que recibieron medicamentos para cardiotóxicos o incluso radioterapia, su riesgo cardiovascular aumenta, ¿no? Y por otro lado, me gustaría hacer una pregunta al doctor en las pacientes con menopausia temprana, ¿no? Precoz. Entonces, en ellas, si ya vimos que la menopausia le confiere a la mujer un mayor riesgo cardiovascular, antes de, cuando estamos menstruando, los estrógenos nos protegen de estas enfermedades, ¿no? Como ya nos han mencionado. Entonces, en la menopausia, nuestro riesgo cardiovascular se iguala a la de un hombre. Nos podemos infartar, tener un evento vascular cerebral igualito que un hombre. Entonces, ¿qué consejo le daría a las pacientes con menopausia precoz? Sí, pues la menopausia precoz definida como a la edad menor a 40 años y puede ser por varios motivos, puede ser por una cirugía, ¿verdad? Porque le quitaron los ovarios, acelera, digamos, el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces, simplemente iniciar estos detección de factores de riesgo. El estilo de vida, como ya mencionamos, ya lo dejamos bien claro, viene de toda la vida. O sea, no hay una edad a la que uno dice, ok, me voy a poner a hacer ejercicio, ¿verdad? Aunque nunca es tarde. Pero con la menopausia temprana hay que estar especialmente atenta a estos problemas y chequearse todos estos factores de riesgo, estar atentos a síntomas atípicos o poco clásicos, como hemos mencionado. Y quería hacer hincapié en lo que la doctora Loja mencionó hace un rato, porque esos sesgos están muy allegados. Por un lado, la paciente siente que sus síntomas no son tan importantes o probablemente no sea nada y se presenta más tarde. Y por otro lado, una vez que se presenta la emergencia, hay estudios muy bien definidos que muestran que hay un estudio que se publicó en el 2022, pacientes con síndrome coronario agudo, mujeres versus hombres, son atendidas en la emergencia un promedio de 11 minutos después. Las sientan ahí en el área de emergencia porque probablemente no sea nada. Tenemos que estar conscientes de que es, número uno, la causa de muerte y número dos, la presentación puede ser un poco diferente y el pronóstico puede ser peor. Y el otro tema es el tema de los síndromes coronarios en mujeres pueden ser muy diferentes. Tenemos lo que llamamos el MINOCA y INOCA, que es el infarto coronario y la isquemia coronaria sin obstrucción significativa. Entonces, les hacen el cateterismo cardíaco, por decir, usualmente un cateterismo cardíaco invasivo, porque la tomografía cardíaca sí nos puede detectar esa placa incipiente, pero el cateterismo cardíaco invasivo, a veces las placas pequeñas no se ven. Entonces, ¿qué le dicen? Todo está bien, no hay placa y los síntomas están en la cabeza. Es ansiedad, es qué sé yo. Y en realidad no es así. Estos síndromes se están empezando a entender mejor. Es enfermedad coronaria, pero es enfermedad coronaria de la microvascularización que no se ve en un cateterismo cardíaco y que puede causar angina, puede causar infarto, y eso se debe tratar muy agresivamente, no con stents, pero con medicinas, estilo de vida, etcétera, y no achacárselo simplemente a la ansiedad o al estrés o al pánico, que es lo que muchas veces inconscientemente, quizás sin mala intención, los médicos pueden hacer. Este punto me encanta cómo va yendo la conversación porque creo que nos va llevando a puntos muy importantes. Algo que me llamó mucho la atención ayer que revisaba, ¿qué tenemos nosotros en lo que se refiere a salud pública, al gobierno, a salud, a divulgación de la información en salud? Y me agradó mucho ver este documento de la Secretaría de Salud en donde se hizo un evento para celebrar el Día de la Menopausia en octubre. Creo que esto es algo importante, también como lo hizo la UNAM. Creo que el que se vayan abriendo estos foros son muy importantes, pero me llamó mucho la atención que invitaron a un médico del IMPER justamente para hacer es la persona en quien se basa como ese documento que está publicado, y el doctor hace referencia de manera muy inmediata al tema de la atención psiquiátrica de la paciente con menopausia.
Esto me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con lo que menciona el doctor. Estos sesgos que tenemos inconscientes, y sobre todo nuestra población latina, en México en particular, en relación a la atención de la sintomatología en la mujer mexicana, están muy arraigados y son muy preocupantes porque nos impiden hacer diagnósticos tempranos. Esto es algo muy importante. Como bien señaló el doctor, las mujeres que llegan y que refieren dolor torácico, inconformidad, así lo refieren en inglés, ¿no? Es decir, esta sensación de malestar torácica, de malestar en el pecho, de ansiedad, de sudoración, todos estos son equivalentes a que el origen esté evidentemente en el corazón. Algo que se debe de hacer es abordar, y hay que excluir otros padecimientos evidentemente. Hay que excluir que sea a lo mejor un padecimiento gastrointestinal, hay que excluir que sea otro padecimiento, algún padecimiento torácico, hay que excluir siempre la patología. Pero el que una mujer refiera dolor torácico y que acuda al cardiólogo y que se realicen estudios y que se le lleve incluso a un método invasivo como la angiografía y que no hay evidencia de lesiones, no quiere decir que su origen no esté en el corazón. Y esto es algo que no, como bien dice el doctor, en estos próximos años hay muchos trabajos, muchos trials hoy, trabajos científicos en los cuales se está estudiando por qué creen que la mujer no había sido estudiada ni incluida en los trials justamente de enfermedades cardiovasculares, porque no se había considerado que era necesario incluirlas. Esto es algo que tiene 10, 15 años que se empieza a mencionar y es algo inconcebible, pero hoy afortunadamente se está haciendo. No conocemos mucho de la patología en la mujer, pero estuve en una reunión el fin de semana. El doctor, estoy muy triste porque el doctor no comentó el método de resonancia magnética en lo que se refiere a estudio no invasivo, justamente. Me deprimió bastante el doctor, ni siquiera lo señaló, pero definitivamente en nuestra reunión de resonancia magnética del fin de semana existe un gran futuro en lo que se refiere al estudio de la enfermedad microvascular, que va a ser esa mujer que no tiene lesiones coronarias, pero que sí tiene dolor torácico y que es de origen cardíaco, y esto es algo muy importante. Hoy no se conoce muy bien la causa, no se conoce muy bien el manejo que se les debe de dar, pero la paciente debe de tener atención, y esto es algo importantísimo. Cuando ustedes tengan un dolor, tienen que identificar ese dolor como es, en dónde está, y tienen que recibir atención por ese dolor. Jamás subestimen una molestia que tengan ustedes. No siempre va a tener el origen, en un tema emocional. Hay que descartar primero que siempre sea fisiológico. Me gustaría si pudieran hablar un poco de la enfermedad microvascular y comentar al público acerca de esta enfermedad en las mujeres. Bueno, me disculpo por la omisión. Yo hago angiotomografía, no hago resonancia, pero es una técnica que tiene gran valor también para el estudio de las cardiomiopatías, ¿verdad? Otra prueba de imágenes que se puede hacer en pacientes con enfermedad microvascular es un estudio de PET cardíaco, pero con lo que le llaman reserva fraccional de flujo. Y lo que dijo la doctora es muy importante. Si usted tiene dolor de pecho o conoce a alguien que tiene dolor de pecho, presión en el pecho, sobre todo si es al ejercicio, al esfuerzo, y algún médico o médica le ha dicho no es nada, pues hay que buscar otro médico, ¿ok? Y hay que hacerse las pruebas correctas para descartar un problema microvascular. ¿Qué es la enfermedad microvascular? Es enfermedad coronaria de las ramas de las ramas de las ramas. Son ramas tan pequeñitas que no van a aparecer ni en una angiografía tradicional invasiva ni en una angiotomografía cardíaca. La angiotomografía cardíaca puede ayudarnos porque puede revelar placa que se está formando, y eso es un signo de alerta de que hay enfermedad coronaria. Y esto se puede presentar de forma variable. Hay otro tema que es el espasmo coronario, que son coronarias que son normales en un estudio, pero en el momento en que está ocurriendo el dolor de pecho, lo que está ocurriendo es que los músculos de la pared de las arterias coronarias, porque esas arterias no son simplemente tubos, son conductos musculares. Esos músculos se están contrayendo, está causando un espasmo y está causando una isquemia e incluso un infarto. Y eso se puede tratar con ciertas medicinas que pueden ayudar a prevenir los espasmos, bloqueadores de canales de calcio como verapamil o diltiazem, nitratos en algunos casos, beta bloqueadores en otros casos. Son medicinas antianginales que pueden disminuir el dolor de pecho.
las recomendaciones sobre prevención primaria en cuanto a control de lípidos, por ejemplo, mantener el colesterol muy bajo, que puede requerir medicinas para el colesterol, aplican en estos casos de enfermedad microvascular. Y el manejo es complejo, el diagnóstico es complejo y el manejo es complejo. Hay pacientes que responden perfectamente a dosis bajas de medicinas y hay otras pacientes que continúan teniendo episodios de angina o se mejoran un poco. Y es algo que recién, como se mencionó, se está empezando a entender. No por eso es que se le llama síndrome X, porque hasta hace poco era un enigma y la patofisiología se está empezando a entender poco a poco. Pero nos falta mucho que avanzar, yo creo. Un tema que también me gustaría que señaláramos, justamente para cerrar esta parte cardiovascular, que nos podríamos pasar aquí un buen rato hablando de este tema, pero creo que es importante el tocar los puntos más importantes. La generación de mi madre, por ejemplo, que de mis mejores amigas son las amigas de mi mamá, que eso es algo para mí muy importante. Entonces, algo que veo y que me parece muy preocupante y que es además también primera causa de muerte en las mujeres son las enfermedades vasculares cerebrales. Este es un punto muy importante y a mí me preocupa que en particular en nuestro país es un tema gravísimo por el desconocimiento que existe. Las mujeres hacemos arritmias, tenemos estos padecimientos que incluso las mujeres durante la etapa de la menopausia la refieren, que es esta sensación, es algo que te despierta en la noche y esta sensación de angustia. Los libros lo describen como un vuelco al corazón, es como si el corazón se te diera una vuelta y no sé si aquí alguien ha tenido alguna sensación que las despierte en la noche, porque ocurre con frecuencia en la noche. Si pueden levantar la mano si alguien ha sentido como vuelco al corazón, así lo refieren, que es como una sensación feísima que incluso te puede despertar y generar mucha angustia. Es algo muy frecuente y que las mujeres padecemos durante la menopausia, pero por ejemplo algo que ocurre, por ejemplo, esas son extrasístoles ventriculares y pueden señalar algo al respecto, pero algo que me preocupa más adelante, ya con más edad en la generación de mi madre, es la fibrilación auricular. Hay muchas mujeres que pueden estar aquí sentadas y que están en fibrilación auricular y les falta el aire y se cansan y que ni siquiera saben que hacen este tipo de arritmia, que es algo tan frecuente en nuestra población. Esta fibrilación auricular que nos lleva a riesgos enormes de eventos vasculares cerebrales y que después de esto ya la vida nunca es igual. Tan fácil como realizar un diagnóstico. ¿Si podemos hablar de este tipo de arritmias en las mujeres? Bueno, la fibrilación auricular es una arritmia, como bien dicho, frecuente en México. La causa más importante es la hipertensión arterial. Entonces, muchas veces no nada más necesitan sentir palpitaciones, sino cansancio, algunas molestias. Entonces, sí es una arritmia incapacitante, tanto para sus actividades físicas, pero sobre todo porque puede ser causante de eventos vasculares cerebrales, embolias, ¿no? Entonces, a veces la primera manifestación de esta arritmia es que la paciente llega con una embolia cerebral al hospital. Entonces, el hecho de llegar con una embolia cerebral, pues sí repercute en su calidad de vida, porque son pacientes que ya no van a tener una movilidad adecuada de alguna parte de su cuerpo. Entonces, como hemos mencionado, y el objetivo que queremos aquí es hacer hincapié en la prevención, ¿no? La prevención, acudir al médico a edades tempranas, ver qué factores de riesgo tenemos. Si tenemos muchos factores de riesgo, pues todos van sumando. Entonces, si vamos sumando, ya dices, bueno, ya aparte del peso, tengo hipertensión, diabetes, en mi familia han tenido problemas del corazón, pues igual acudir al cardiólogo antes, ¿no? Entonces, justo para detectar estos y ante cualquier síntoma, por muy insignificante que sea, acudir al médico. O sea, el cansancio, estas palpitaciones en la noche, el bochorno, no dar por hecho que es por la menopausia, sin más vale checar. O sea, yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, lo más importante es que hay que descartar que tu síntoma no sea de origen cardíaco. Lo demás puede esperar, pero lo del corazón no. Entonces, ante cualquier síntoma, duda que tengan, acudir con su médico. No, eso es fundamental, claro. Y hay los monitores cardíacos que se pueden recetar, o incluso los relojes, ya, ¿verdad? Los relojes que pueden ayudar a detectar fibrilación auricular. Un tema que quería resaltar, ya que estamos hablando del tema, es el riesgo de embolia cerebral en mujeres es más alto que en hombres. Una mujer y un hombre de la misma edad, con los mismos factores de riesgo, que son hipertensión, enfermedad coronaria, la edad y la insuficiencia cardíaca, la mujer tiene mayor riesgo de embolia cerebral. Usábamos un score antes que se llamaba el score CHADS, que era por insuficiencia cardíaca, edad, diabetes y embolia cerebral previa. Y luego se le agregó VASC, que es la enfermedad vascular, la edad
10 años más, y ese viene del género. Las mujeres tienen un punto más en el score simplemente por ser mujeres. Entonces es importantísimo detectar estas arritmias porque se puede prevenir la embolia cerebral con anticoagulación oral o algunos dispositivos cardíacos que permiten prevenir los coágulos. Muy bien, pues creo que con esto cerramos muy bien justamente el área cardiovascular. Tener bien claro que la primera causa de muerte entre nosotras son las enfermedades cardiovasculares. Esto sí me gustaría, que creo que este sería un punto fundamental en el que todas nos veríamos beneficiadas de que ustedes se vayan a casa teniendo esto bien claro, y esta información multiplicarla. Creo que eso es el punto clave de este evento. Siempre le he platicado a Aida que a mí me angustia mucho el que seamos tan privilegiadas de poder estar aquí sentadas, el que un seguro de gastos médicos lo tiene únicamente el 9% de la población. Cuando yo me enteré de este punto me quedé verdaderamente consternada. Entonces tenemos que transmitir esta información a todas las demás mujeres cercanas a nosotras, y es importante, y ojalá que podamos multiplicar este evento por mucho. Les agradezco mucho al doctor, a la doctora, y vamos a pasar a nuestro siguiente segmento, que ya están conectadas las doctoras. Muchísimas gracias.